Buenas, buenas, buenas. Por acá estamos juntándonos otra vez, participando juntos del cuerpo de Cristo. Qué extraordinario todo lo que estamos viviendo. Dice la palabra que cuando nosotros nos unimos a Él, no cuando Él se une a nosotros, sino cuando nosotros nos unimos a Él, dice la palabra de Dios, nosotros somos un espíritu con Él. Es decir, que cuando nosotros nos unimos con Él en la oración, en el deseo, ¿qué es unirse con el otro? Es tener un mismo deseo. ¿Qué es la discordia? Son dos corazones, dos deseos. Eso es lo que genera división, que cada uno haga su camino. Yo por acá, vos por acá, cada uno sigue su camino. Pero cuando nosotros nos unimos a Él, es porque sometemos nuestro deseo a su deseo. Cuando Dios trajo, plantó el huerto en esta tierra, ese huerto fue generado, cultivado en el cielo. Es decir, ese huerto representa lo celestial, el mundo espiritual. Ese huerto representa la voluntad del Padre, que lo que sucede en el cielo termine reproduciéndose y tenga impacto pleno, potente en la tierra. Y en ese huerto, que es el espíritu, que representa el espíritu, que representa la vida espiritual, Dios lo puso a Adán. Y la puso a Eva en ese lugar. La primera cosa que Dios quiere es que nosotros permanezcamos en ese lugar. Que no... ¿Por qué? Que permanezcamos en el Espíritu, que no nos vayamos de ese lugar, que no nos distraigamos, que no estemos queriendo imponer o sostener mi deseo y mi sueño. Cuando Adán y Eva fueron puestos allí, pudieron elegir, estaba la palabra. Fíjense que yo pensaba que en el fruto estaba la muerte, en el fruto del árbol de la ciencia y del mal no está la muerte, pero en el comer de ese fruto sí había muerte. Porque ese comer vino como palabra, como una palabra que a través de la serpiente en el huerto del Edén, vino como una palabra que se oponía al deseo de Dios. Es decir, Dios deseaba que estando Adán y Eva en el Espíritu, comieran de la vida del Espíritu, de la vida eterna, que es Cristo, y ahora no solo estuvieran en el Espíritu, sino que el Espíritu o la vida estaba en ellos. Cuando ellos decidieron comer del árbol de la ciencia y del mal, comieron muerte, y venimos diciendo, y es muy cierto que es así, que eso fue un deseo engañoso, porque ese deseo te prometía algo que no iba a pasar, que era que no ibas a morir. De hecho fue la palabra que la serpiente le dijo, el enemigo le dijo a Adán y Eva, y que ellos creyeron. No morirás, sino que serás como Dios. Entonces, Él quiere que permanezcamos. Su voluntad es que permanezcamos.
Su voluntad es que nosotros estemos en Él y Él en nosotros. Me impacta mucho la parábola de la vid. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Es decir, si yo permanezco en la vid, más tarde, más temprano que tarde, se va a manifestar el fruto que no es para mí, es para otros. O sea, hoy, no sé si es época, yo no soy un conocedor de botánica, pero sí he visto en el camino o en las calles muchos árboles de mora y he visto mucho fruto de ese árbol en el suelo, pisoteado. ¿Por qué? Porque el fruto no debe permanecer. O sea, yo permanezco, pero en ese permanecer, el fruto que es para otros es dado, es impartido, es escrito. O sea, no es que yo doy fruto y bueno, el fruto madura, se cae y bueno, no lo come nadie, sino es que yo me hago uno con Él, mi deseo se somete a Él, entonces yo tengo la capacidad de poder impartir aquello que proviene de Él. Quiero que digas esto, todo fruto que viene a través de mi relación íntima y profunda con Cristo es para otros, no es para mí. Y yo no soy el que decido a quién se lo doy, sino que Él es el que me dice a quién yo se lo tengo que dar. Por eso estamos orando en las 4 dimensiones, estamos orando de acuerdo al deseo de Dios. Me impactó mucho una palabra que está, es decir, es solo cuestión de tiempo, es solo cuestión de permanecer. Mientras permanezco la vida que hay en la vid, me llena, me invade, y el resultado normal es que haya fruto. Y que como hay fruto, el Padre, que es el labrador, limpia el pámpano para que no gaste energía en otras cosas, para que para que todo sea para dar fruto, para que toda la fuerza y la vida que recibe se vuelque en el fruto, y entonces ahora dé más fruto. Y ahora de mucho más fruto. Esa es la vida normal, no es una vida impuesta, no es algo que uno piensa, tengo que dar fruto, no, es algo que sucede por el vínculo íntimo que uno tiene con Dios. Y para tener un vínculo íntimo con Él, tengo que someter mi deseo al deseo de Dios. Tengo que someter mi deseo al deseo de Dios. Fíjate, Jesús dice algo muy interesante que Dios me mostró hace unos días, y es lo siguiente, dice, no hablaré, San Juan 14, 30, 31, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada, bien conmigo, y él nada tiene en mí. Decirlo de nuevo, y él nada tiene en mí. Yo siempre pensé que este pasaje no me cabía, digamos, no era para mí, o estas palabras. Yo no me veía diciendo yo, él no tiene nada en mí. Obviamente que nosotros somos
un espíritu que tiene un cuerpo y que administra el alma, ¿sí? Cuando el espíritu es el que reina, cuando el espíritu es el que gobierna, eso solo sucede cuando someto mi deseo a su deseo, entonces yo puedo afirmar también que él nada tiene en mí, que el príncipe de este mundo no tiene nada de donde tomarse de mí para gobernarme. Por eso lo que el enemigo hace es traer cosas. Hay cosas que están en la naturaleza humana, pero hay cosas que vienen de afuera. Pensamientos de culpa, pensamientos de dolor, mentiras, acusaciones, una tras otra todo el tiempo, que tenemos que rechazar esos dardos de fuego, porque nosotros en el Espíritu, somos uno con Él y somos de su misma naturaleza. Y porque somos de su misma naturaleza, damos su fruto. Si no fuéramos de la misma naturaleza que la vid, el pámpano no podría dar un fruto, no es un injerto de otro árbol. Lo que está injertado en la vid es la propia naturaleza de Cristo, el Espíritu, lo que Dios nos sopló de Él y que nosotros recibimos de su propia naturaleza. Es decir, yo sé que en Adán, si me gobierna Adán, yo obviamente tengo cosas que el enemigo tiene en mí. Por eso, a través de acusaciones, busca, hasta que encuentra que hay alguna acusación, o todas, que vos las repensás. Sí, porque si yo hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, si yo no hubiera hablado, o si yo me hubiera puesto firme, hubiera dicho esto no se hace, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ser rechazado. Y del viejo hombre tenemos que despojarnos. Porque cuando vos te despojás, lo que estás diciendo, ya no hay más, ya no me gobierna esa naturaleza, sino que esa naturaleza humana caída no es la que me gobierna, sino es el Espíritu. ¿Y cómo te das cuenta de esto? Bueno, frente a las respuestas que nosotros tenemos a las cosas que oímos de Dios. Fíjate, y esto es lo que más me impactó. Pedro o Simón, capítulo 16 de Mateo, están los discípulos con él. Jesús primero pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo o yo soy? ¿Quién dice la gente que yo soy? Y ellos mencionan Jeremías y otros profetas y demás, y después le pregunta a ellos mismos: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Nadie contesta, nadie responde, hasta que Pedro, Simón, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Interesante, ¿no? Primero el Cristo, después el Hijo del Dios viviente. Qué extraordinario. Jesús se alegra, se goza en la revelación que recibe Simón y le dice que es esto que bienaventurado, feliz, sentite feliz cada vez que tenés una experiencia, una revelación. Esa revelación, una experiencia con Cristo, esa revelación trae felicidad, trae bienaventuranza. Lo que acabas de decir no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. E inmediatamente le dice quién es Él. Le dice: ya no te vas a llamar
Simón, sino que te llamás Pedro, y le da llaves, las llaves del reino. Y dice que sobre esa roca, sobre la revelación que Pedro soltó, lo que va a suceder es que las puertas del Hades, de la muerte, no van a prevalecer, sino que la vida va a terminar venciendo a la muerte. O sea, la primera cosa que quiero decirte que Pedro tuvo fue una revelación, pero luego tuvo un proceso. Unos versículos más abajo, Simón, digamos, para hablar de su vieja naturaleza, tomó gobierno otra vez y empezó a recibir, a creérsela, a ponerse en el rol de cuidador del otro, de alguna manera a expresar, fíjate que casi es una oración que Pedro hace sobre Jesús, diciéndole a Jesús, o sea, hace 2 minutos era el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ahora era Jesús que estaba tomando una decisión equivocada. O sea, hace 2 minutos era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y luego en un momento, en un instante, resultó que para Pedro estaba sobre él, que lo tuvo que tomar aparte. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Es que su deseo prevaleció sobre el deseo del Padre en él. Y bueno, y leyó y tuvo la lectura de que eso iba a ser difícil, de que para qué eso, y no se dio cuenta también, pienso yo, que lo que estaba diciéndole, no, en ninguna manera te acontezca esto, que quiere decir, en ninguna manera resucites. Al fin y al cabo era lo que iba a terminar sucediendo. O sea, Pedro recibió revelación, vuelve a recibir una palabra de la boca de Jesús, de la boca del Padre, y no la registra, no la entiende, no la comprende, no afina su entendimiento, no repregunta, sino que inmediatamente interpreta esa palabra bajo su propio deseo, o sea, bajo el deseo de que Jesús, de acuerdo a los términos que él considera en lo que Jesús debería estar bien, para él que esté bien, empieza a reconsiderar, lo evalúa la palabra que recibe. Es decir, antes recibió una revelación gloriosa del Padre y abrió la boca y soltó eso. Ahora lo que él recibió es la palabra, pero como esa palabra no calzaba dentro de lo que él esperaba que sucediera, entonces no la pudo recibir, sino que le expresó su deseo. Y su deseo lo hizo, lo sacó, o sea, lo desunió de Jesús. De tal manera que Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y reprendió al diablo. Es decir, lo que quiero que entiendas esto, lo que no, o sea, mi deseo tiene que morir para que yo reciba su deseo y su voluntad me den luz sobre su palabra. Si mi deseo no muere, lo que estoy entendiendo está equivocado. Y lo que estoy haciendo aún está más equivocado que lo que estoy entendiendo. O sea, mi entendimiento es pobre, mi entendimiento es nada. Vos podés estar en una reunión, pero no hacerte uno con él. Vos podés congregarte 20.000 años, pero no hacerte uno con él. Porque uno con él es
someterme a su deseo para poder resistir al diablo y que el diablo huya de mí. Por eso Jesús en cada evento o en cada momento de la tentación frente a lo que el diablo le proponía, le decía, escrito está. Es decir, esto es legal. Esta es la palabra de Dios. Este es la palabra que sale de la boca de Dios y que yo como. Este es el deseo de Dios, que está en su palabra. Esta es la voluntad de Dios. Frente a eso el enemigo terminó huyendo, porque Jesús, como hombre, era uno con el Padre y no hay manera de entrar al enemigo. Es decir, volviendo a lo que decíamos antes, decía esto conmigo, él nada tiene en mi espíritu. Dice conmigo, él nada tiene en mi espíritu. Cómo suena, qué hermoso que suena esto, Señor. Qué maravilloso, qué glorioso. Él nada, el enemigo nada tiene en mi espíritu. Mi espíritu es de Él, tiene origen en Él, me ha sido dado por Él. Mi espíritu es de su misma naturaleza. En mi espíritu habita el Espíritu de Dios que da testimonio de que soy hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso y glorioso es el Señor! Él nada tiene en mi espíritu. ¿Cuál es la tarea? Desechar, despojarnos del viejo hombre para que entonces así se renueve nuestra mente en las bases, en lo profundo, en lo profundo de nuestra mente, en lo que ha sido la base de nuestras creencias, ya sean quitadas y ahora se construya la mente de Cristo y de esa manera yo sea vestido de Él. Porque Él me dio su armadura en el cuerpo, en Cristo. Y cuando el enemigo ve la armadura y ve el juego completo de todas las armas con las que Dios venció al enemigo, el enemigo huye en el nombre de Jesús. Decile ahí dónde estás, Señor. Tu deseo es mi deseo. Decile de nuevo, tu deseo es mi deseo. Fíjate que lo que le pasó a Simón es que hizo algo que tuvo origen en él. Parecía que lo estaba cuidando, parecía que le estaba expresando amor, pero no estaba sometiendo su deseo o su forma de ver a Jesús. Unos minutos antes era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora era alguien a quien él debía aconsejar. Es como si se hubiera repetido el huerto del Edén. No comas del árbol de vida, sino come del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pero Jesús tenía un discernimiento. Eso viene por intimidad, discernir que tiene origen en Él, en Dios, y que tiene origen en Adán, que tiene origen en la vieja naturaleza y qué acción o palabra tiene origen en la nueva naturaleza. Por eso Jesús, vos y yo tenemos que estar atentos frente a cualquier estímulo de cualquier persona
que recibamos. No son las personas, son las palabras que las personas portan, los principados, los pensamientos que debemos rechazar en el nombre de Jesús, no aceptar en el nombre de Jesús. No niego el diagnóstico, pero acepto que estoy sano en el nombre de Jesús. Estás sana en el nombre de Jesús. El trasplante se cancela en el nombre de Jesús y el hepatograma da normal. Oramos tu deseo, Señor. Revelame tu deseo. Revelanos tu deseo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Este próximo sábado te esperamos. Mirá, nos está visitando desde Catamarca en las 2 charlas, en La Plata, en la calle 68, número 674, entre 8 y 9, 16:30 la primera charla y 19 horas la segunda charla de la pastora Miriam Fernández de Catamarca. Así que te esperamos. No podés faltar. Trae a tu familia, trae a tus vecinos, a tus amigos. No, somete tu deseo y métete en el cuerpo. Somete tu deseo a Cristo y métete en el cuerpo. En el nombre de Jesús. Nos vemos este sábado.